Buen día, profesora Daniela. Mi nombre es Jason Mesa Beltrán. Soy del curso Data Science del grupo G94. Entonces, a continuación le voy a mostrar el desarrollo realizado de la prueba SQL. Entonces, aquí en el requerimiento nos piden que realicemos dos tablas, una llamada películas y una llamada tags con sus respectivos campos y asignando la primary key en el ID como nos piden aquí en el requerimiento. Entonces, nos vamos a pgadmin. Entonces vemos aquí la creación de la tabla películas y con la asignación de su primary key en el ID. Entonces vemos aquí el ID de la película, el nombre de la película y el año. Entonces vamos a visualizar la tabla para constatar su correcta creación. Entonces aquí podemos verlo, el ID, el nombre y el año. Perfecto. Ahora la tabla tags se le asigna su primary key en el ID y podemos ver entonces el ID con su respectivo tag, si es futurista, si es de acción, si es de comedia, de terror o ciencia ficción. Entonces vamos a visualizar la tabla. Perfecto, entonces aquí podemos ver la correcta visualización del ID y el tag de la tabla. Ahora creamos la tabla auxiliar para estas dos, ¿sí? Asignando la primary key al campo película ID y al tag ID y su foreign key en referente al ID de películas y referente al ID de tags. Entonces aquí podemos ver correctamente los registros asignados a la tabla. Bien, entonces aquí hay algo que nos pide el requerimiento y es que la primera película debe tener 3 tags asociados. Entonces aquí podemos ver la primera película que tiene sus 3 tags asociados. Y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces aquí podemos ver también en la tabla que la segunda película tiene sus 2 tags asociados. Ahora nos vamos para el punto número 3. El punto 3 dice la cantidad de tags que tiene cada película. Debe mostrar 0 si una película no tiene tags. Entonces por temas de tiempo, pues aquí podemos visualizar el código y vamos a ejecutarlo. Efectivamente, entonces se ve la cantidad de tags que tiene cada película a través de la función count. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en la película Avatar no tiene un tag, entonces, y muestra un valor de 0 como lo pide el requerimiento. Bien, entonces ahora nos vamos al punto 4 y 5. Entonces aquí nos dice que creemos una tabla de preguntas, una tabla de usuarios y una tabla de respuestas con sus respectivos campos, asignando el primary key en el ID y los foreign key en usuarios ID y preguntas ID. También nos dice pues que creemos 5 registros en usuarios y 5 registros en preguntas. Ahora vamos para Postgres para ver la visualización de ellas. Entonces efectivamente aquí está la tabla de preguntas con su primary key asignada en el ID y podemos ver los registros de esta tabla. Entonces vamos a visualizarla para constatar su correcta creación. Perfecto. Entonces ahí podemos ver la tabla creada de preguntas y también la creación de la tabla usuarios con su primary key en el ID. Y podemos ver aquí los registros de esos usuarios. Ahora vamos a visualizar la tabla de esos usuarios. Perfecto, el ID, el nombre y la edad. En el campo email, más adelante voy a explicar por qué aparece ese campo ahí. Perfecto. Entonces vamos a hacer la tabla respuestas como nos lo pide aquí el ejercicio. Tabla respuestas, ¿sí? Y tiene una característica esta tabla y es que dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Aquí ya van 2 usuarios. En la B dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces en total ya van 3 usuarios. Sin embargo, en la C dice que las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Y eso nos daría un total de 6 usuarios. Entonces no puede ser así debido a que solamente tenemos desde un comienzo las foreign keys asignadas solamente para 5 registros. Bien, entonces devolviéndonos a Postgres, aquí podemos ver el requerimiento que la primera película debe tener
dos usuarios asignados, ¿sí? Y que la segunda película debe tener solamente un usuario asignado. Y las otras tres preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, bueno, entonces aquí podemos ver las respuestas incorrectas, por ejemplo, aquí arriba. Aquí vemos que 2 más 11 es 15, el color del cielo es rosado. Entonces estas son las incorrectas. Bien, ahora vamos a hacer la visualización correcta de la tabla respuestas. Perfecto, entonces vemos aquí el ID, el campo de respuestas, el usuario ID, la pregunta ID, según los requerimientos de reference, aquí por ejemplo de usuarios y preguntas, usuario ID y pregunta ID, aquí correctamente. Bien, entonces en el punto 6, cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta nos dice acá. Entonces para de pronto por temas de tiempo no explicar todo el código, vamos a ejecutarlo. Perfecto, entonces aquí nos muestra la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces el usuario 2, el usuario 4 y el usuario 5. Ahora en el punto 7 nos pide que en la tabla de preguntas contar cuántos usuarios respondieron correctamente. Bien, entonces aquí podemos visualizar la tabla con su campo de pregunta ID, la pregunta como tal y el usuario que contestó, los usuarios que contestaron correctamente. ¿Sí? Sin embargo, esta sí se me coló, esta parte de 2 más 11, ¿sí? No debería estar aquí, pero pues no pude resolverlo de manera diferente para que solamente me aparecieran los dos primeros registros. Bien, en el punto 8 nos dice que implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y probar la implementación borrando el primer usuario. Entonces aquí podemos verla, aquí utilizamos el alter table, la alteración de la tabla de respuestas, ¿sí? Y aquí vemos que se ejecuta correctamente el código y para poder constatar aquí como nos lo dice el ejercicio, hacer la prueba borrando el primer usuario. Entonces aquí ejecutamos este código para borrar el primer usuario. Listo, ya quedó borrado el usuario y vamos a constatar entonces que efectivamente se haya borrado el primer usuario de la tabla usuarios. Efectivamente no se ve el usuario número 1 o el ID número 1, sino a partir del 2 en adelante, 2, 3, 4 y 5. Entonces sí quedó ejecutado correctamente el código. Perfecto, entonces vamos al punto 9. Crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en las bases de datos. Entonces aquí podemos utilizar nuevamente el alter table, ¿sí? Para generar la restricción de menores de 18 años en la tabla. Entonces aquí podemos ver. Bueno, aquí nos dice que ya existe, entonces ya está funcionando. Sin embargo, pues vamos a verificar que efectivamente vamos a ingresar, por ejemplo, en la tabla usuarios una persona menor a 18 años. Pues no debe permitirlo, ¿no? Ok, aquí nos genera un error. Efectivamente, la restricción sí está funcionando. Entonces, viola la restricción de no nulo al insertar un menor de 18 años. Y finalmente en el punto 10, en la tabla existente de usuarios, agregar el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Bien, y aquí pues utilizamos la función alter table, ¿sí? Aquí en la tabla usuarios, adicionando la columna email y que esa columna tenga una característica de que sea único, es decir, que no se pueden volver a repetir eh, esos correos electrónicos, sino que solamente es único. Entonces vamos a constatar entonces la visualización. Por temas de tiempo, pues
Aquí efectivamente nos aparece el campo de email, ¿sí? Y pues se cumpliría también de que sea único correo electrónico. Muchas gracias.